marzo. Soy el docente Peter Iturralde del área informática, del octavo, noveno, décimo de básica, primero y segundo de bachillerato. El módulo es de 24 semanas y comprende 6 meses. Bloque número 1, Excel nivel 1. Bloque número 2, Excel nivel 2. Bloque número 3, Excel nivel 3. Bloque 1, Excel nivel 1. Dentro de este bloque manejaremos la herramienta de Excel para ingresar y editar datos en las celdas de un libro de Excel. A continuación, este bloque se divide en los siguientes temas: definición, ventana de Excel, ingreso a Excel, formato de los números, funciones con hojas, ingresar datos en una celda, alineación especial de texto, guardar un libro de trabajo. Bloque 2, Excel nivel 2. Dentro de este bloque explicaremos los principales accesos directos del teclado y la combinación de teclas para realizar operaciones matemáticas en una hoja de cálculo. A continuación de este bloque se divide en los siguientes temas: fórmulas básicas, partes de una fórmula, operadores de cálculo en una fórmula, cálculo de porcentaje, cómo utilizar la función autosuma, función mínimo, máximo y contar. Bloque 3, Excel nivel 3. En este bloque manejaremos la herramienta de Excel para aplicar fórmulas en cálculos matemáticos, gráficos estadísticos y funciones. A continuación de este bloque se divide en los siguientes temas: colocar fondo a la hoja de Excel, función de igualación de celdas, generar series, filtros, insertar funciones, insertar gráficos estadísticos en Excel, formato a gráficos estadísticos. La institución cuenta con un entorno virtual fácil y dinámico para el estudiante. En ella están alojadas las clases, tareas, cronogramas de actividades en línea. El método de calificación se divide en dos partes. El 80% será en trabajos grupales, trabajos individuales, chat, foros, cuestionarios en línea y aporte. El 20% comprende en un examen final presencial. La calificación mínima para aprobar el módulo es de 7 puntos. Señores estudiantes, muchas gracias por su atención. Espero que este módulo sea de apoyo para su mejor rendimiento académico dentro de la materia.